Julia, necesito preguntarte algo. Sí, señor Dante, lo escucho. Es sobre los ancianos que visitas. Señor, los encontré solos. Nadie los visitaba. El hijo que tenían ya no existe para ellos. Un millonario decidió seguir a su empleada en secreto. No lo hizo por preocupación, lo hizo por desconfianza. Estaba convencido de que le robaba comida de su propia casa, pero lo que encontró al final de ese camino de tierra le heló la sangre, porque esos dos ancianos que ella cuidaba eran personas que jamás debió olvidar. La mañana caía pesada sobre la casa amplia y silenciosa. Dante Orbegoso revisaba documentos sin levantar la mirada. Todo en su vida funcionaba bajo control. Julia, la empleada, se movía en la cocina con pasos suaves, sin hacer ruido, sin pedir nada. Pero ese día, algo llamó su atención. Un gesto pequeño que no encajaba. Ella envolvía comida con cuidado excesivo, como si cada sobra tuviera un destino. Beatriz lo notó antes que él. «Te está robando», dijo con frialdad. Dante no respondió de inmediato. Observó en silencio desde la distancia. No vio miedo en Julia, vio prisa, una prisa que no parecía culpa. Cualquier otro la habría despedido en ese instante, pero él no era cualquier hombre, porque cuando algo no encajaba en su mundo, necesitaba descubrirlo hasta el final. La tarde cayó lenta sobre la ciudad. Julia salió a la misma hora de siempre, con su bolsa discreta y la mirada baja. Dante la observó desde la ventana, inmóvil, calculando cada movimiento. No dijo nada, solo tomó las llaves y salió sin hacer ruido. La siguió a distancia, 2 cuadras, luego 3, sin perderla de vista. Julia subió a un autobús viejo, de esos que crujen antes de avanzar. Dante esperó unos segundos y arrancó detrás, sin acercarse demasiado. Las calles cambiaron, dejaron de ser limpias, y comenzaron a volverse olvidadas. El pavimento desapareció bajo las ruedas, dando paso a un camino de tierra interminable, y en ese trayecto, algo dentro de él empezó a inquietarse sin razón. El sol caía con fuerza sobre el llano, el silencio del lugar era casi absoluto. Julia caminó sin dudar hasta la última casa, una construcción de barro a punto de ceder. Dante se detuvo a lo lejos, oculto tras un muro agrietado. Desde ahí observó sin ser visto, con el pulso latiendo más rápido. 2 ancianos estaban sentados sobre cajones, inmóviles como parte del paisaje. Sus cuerpos frágiles y sus miradas perdidas hablaban de abandono. Julia se acercó a ellos con una calma que no parecía de este mundo. Sacó la comida y comenzó a servirla con cuidado, como si fuera un ritual. Les habló con dulzura, una voz que Dante nunca le había escuchado, y en ese instante, algo dentro de él se quebró sin entender por qué. Cuando los ancianos entraron lentamente a la casa junto a Julia, Dante se acercó con cuidado hasta una ventana rota, conteniendo la respiración. Adentro, la penumbra apenas dejaba ver el interior desgastado. El anciano se movió en el catre, y algo cayó al suelo sin ruido. Era una fotografía vieja, doblada, manchada por el tiempo. Dante entrecerró los ojos, intentando distinguir la imagen desde afuera, y entonces, la vio. Un joven con mochila frente a una casa de adobe. Su pecho se detuvo. Esa sonrisa, esa imagen, era él. El pasado lo golpeó sin aviso, como una verdad que nunca se fue. Y en ese instante entendió, esos 2 ancianos eran sus padres. El recuerdo lo arrastró sin aviso, como un golpe directo al pecho. Una casa de adobe bajo el sol, tierra, silencio y promesas frágiles. Una infancia marcada por la escasez, pero llena de miradas que aún importaban. Dante eligió irse, con una mochila y una promesa en los labios. «Voy a volver por ustedes», dijo antes de cruzar el camino de tierra. El tiempo pasó sin avisar, y las llamadas se fueron apagando, hasta que un día, dejó de mirar atrás y nunca regresó. La mañana llegó sin alivio. El aire seguía pesado entre las paredes. Dante la esperó en la cocina. Sin prisa, pero sin dudas. Julia entró como siempre, pero notó que algo había cambiado. «Necesito preguntarte algo», dijo él, señalando la silla frente a él. Ella dudó un instante, como si presintiera lo que venía. Dante habló de los ancianos, de la casa, del camino de tierra. El silencio se tensó, hasta que Julia bajó la mirada. «Los encontré solos, nadie los visitaba», dijo con voz suave. Hizo una pausa, y luego agregó algo que lo atravesó por dentro. «El hijo que tenían ya no existe para ellos». Al siguiente día, Dante llegó hasta la puerta.
con el corazón golpeando sin control. Adentro la anciana, doña Teresa, estaba sentada, perdida en su propio mundo. «Madre», dijo él con una voz que apenas le pertenecía. Doña Teresa levantó la mirada, sonrió, pero no lo reconoció. Entonces apareció el anciano, don Fermín, apoyado en la pared, firme en su mirada. Lo reconoció al instante, sin dudar, sin titubear, pero en sus ojos no había alegría, solo dolor convertido en rechazo. Dante intentó hablar, pero las palabras no encontraban salida. Don Fermín dio un paso al frente, apoyándose con firmeza. Sus ojos lo atravesaron sin compasión, sin rastro de duda. «¿A qué viniste?», dijo, con una voz cargada de años. Dante bajó la mirada, incapaz de sostener ese peso. «Te fuiste y no volviste», continuó el hombre, sin levantar la voz. «Dejaste de llamar, de preguntar si seguíamos vivos». Hizo una pausa, como si cada palabra doliera más que la anterior. «Ese hijo ya no existe aquí», sentenció, rompiendo todo en silencio. Dante salió de la casa sin rumbo, con el pecho apretado y la mente en ruinas. No lloró, pero algo dentro de él se estaba rompiendo en silencio. La mirada vacía de su madre y el rechazo de su padre lo perseguían. Se detuvo a mitad del camino, intentando respirar sin lograrlo. No entendía cómo habían llegado a ese lugar, a ese abandono. La última vez que supo de ellos, aún tenían un hogar. Algo había pasado, algo que él nunca quiso ver. Y por primera vez en años, no buscó escapar, buscó respuestas, porque el dolor ya no le permitía seguir viviendo en la ignorancia. El sol caía sobre el viejo pueblo, pero Dante apenas lo notaba. Caminó por calles que alguna vez conoció, ahora llenas de olvido. Buscaba respuestas, y el pasado empezó a hablar sin querer. La casa donde creció ya no existía, solo quedaban muros ajenos. Una vecina lo miró con sorpresa, como si viera a un fantasma. «Tus padres lo perdieron todo», dijo, sin rodeos ni consuelo. «Años atrás fueron echados, sin dinero, sin ayuda, sin nadie». Dante sintió el golpe, pero hubo algo peor detrás de esa verdad. Alguien siempre estuvo ahí, alguien que sabía todo, y en ese instante entendió que su socio nunca le dijo nada. El aire dentro de la oficina era frío, pero la tensión lo rompía todo. Dante cerró la puerta, sin apartar la mirada de su socio. «Lo sabías», dijo esta vez con firmeza sin contenerse. El hombre suspiró como quien ya no puede seguir ocultando. «Perdieron la casa hace años», respondió, evitando sus ojos. Dante sintió el golpe, pero no fue suficiente. «Te busqué, no quería saber», añadió Javier, su socio, casi justificándose. El silencio se volvió insoportable, más que cualquier grito. «Pensé que era mejor así. Tú ya estabas en otra vida». Y en ese instante Dante entendió que su ausencia también fue una elección. La tarde caía otra vez sobre el camino de tierra, pero esta vez no se fue. Dante condujo sin prisa, como si cada metro fuera una decisión. Llegó a la misma casa de barro, pero no se acercó de inmediato. Se quedó dentro del vehículo, observando desde la distancia. Julia salió en silencio como si supiera que él no se había ido. Se detuvo a su lado sin invadir, pero sin ignorarlo. «Cuando los encontré, preguntaban por su hijo todos los días», dijo. Dante cerró los ojos, sintiendo cada palabra como un golpe. Después dejaron de hacerlo, como si hubieran entendido todo. Continuó. El silencio se volvió más pesado, imposible de esquivar. «Aún puede irse otra vez, nadie se lo va a impedir», añadió con calma. Pero esta vez, Dante entendió que quedarse era la única forma de reparar. La noche seguía en silencio, pero algo ya había cambiado. Dante respiró hondo, y esta vez avanzó hacia la puerta. Golpeó suavemente, sin saber qué esperar del otro lado. Don Fermín abrió, sosteniéndose firme, sin sorpresa. Sus ojos lo reconocieron, pero no lo invitaron a entrar. Dante bajó la mirada. «No vine a pedir perdón», dijo con dificultad. Hizo una pausa, como si cada palabra costara más que la anterior. «Vine a quedarme, si me lo permiten», añadió, sin imponer nada. El silencio se extendió, largo, incómodo, necesario, y sin decir una palabra. Don Fermín dejó la puerta entreabierta. Dante entendió que debía cruzarla. Entró despacio, como si cada paso pidiera permiso al pasado. El interior seguía igual, humilde, detenido en el tiempo. Doña Teresa lo miró desde su asiento, sin reconocerlo, pero sin rechazo. El anciano permanecía de pie, observando cada movimiento.
Dante no habló de inmediato, dejó que el silencio hiciera su parte, se inclinó ligeramente, evitando imponer su presencia. «Voy a ayudar en lo que pueda», dijo al fin, sin mirarlos directo. No hubo respuesta, solo un silencio distinto, menos hostil, y en ese silencio, encontró el lugar donde empezar de nuevo. El amanecer llegó con luz tenue, y Dante ya estaba despierto. Esta vez no llegó solo a la casa de barro, materiales y herramientas aparecieron sin ruido. Pero no dio órdenes, trabajó junto a quienes levantaban las paredes. La casa empezó a cambiar, no de golpe, sino con paciencia. Cada arreglo era medido como si respetara lo que aún quedaba en pie. Julia ayudaba en silencio, observando algo que no había visto antes. Doña Teresa sonreía a ratos, sin entender del todo, pero sintiéndolo. Don Fermín vigilaba desde la puerta, firme, sin intervenir. Un día, sin palabras, el anciano dejó una herramienta a su lado, y en ese gesto mínimo, comenzó un perdón que no necesitaba decirse. A veces el éxito no borra lo que dejamos atrás, solo lo esconde, hasta que la vida nos obliga a mirar. No todo se puede reparar con dinero, pero siempre se puede empezar con presencia. Hay ausencias que duelen más que cualquier error, y silencios que pesan más que 1000 palabras, pero quien decide quedarse, siempre tiene una oportunidad de cambiarlo todo.